Ya vamos a conversar, ¿te parece, Arturo? De hecho, hay muchísimas reacciones en torno a esto. El proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo no es la única que me imagino de querer opinar en torno a esto. Y bueno, vamos a comunicarnos ya con la doctora María Esther Roa. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Muy buenas tardes, Marta, Arturo, y a la ¿Qué tal? ¿Cómo audiencia andamos? también. Un placer estar en contacto con ustedes y aquí a las órdenes. Igualmente, ¿eh? Bueno, doctora, querríamos conocer si usted ya tiene alguna opinión formada o algo con respecto a esto que plantea el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que ya de hecho generó numerosas críticas Sí. a priori, ¿verdad? Pero me imagino que en el análisis ustedes que obviamente todavía siguen enfrentando las consecuencias de algunas circunstancias que en algún momento decíamos son totalmente injustas desde que comenzó esta pandemia, tienen otra postura o algo ya más definido al respecto, ¿verdad? Bueno, en principio, recién hoy, por lo menos en los medios de prensa tuvo, digamos, a disposición el proyecto de ley, porque ayer fue una noticia que tiraron, pero no teníamos, digamos, o al menos yo que busqué muchísimo, ¿verdad? Y googleé para ver si es que se podía leer el proyecto de ley y nadie tenía. Pero bueno, en fin, hoy se estuvo hablando sobre el tema y considero que va a ser una letra más muerta de la ley penal y lamentable que el Poder Ejecutivo quiera penalizar todo. Demuestra su incapacidad porque ni siquiera para aplicar la ley que hoy tenemos vigente, los decretos que hoy ellos tienen vigentes son capaces de controlar. Y sin embargo, ahora prácticamente con esta ley, el poder, digamos, el Ministerio de Salud es el que va a tener prácticamente la potestad de verificar qué se penaliza, quién va a parar o no en la fiscalía, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo, yo creo que la ley sobra acá en Paraguay, pero siempre hay una falla en su aplicación, así es que va a ser una ley, una ley más, una ley muerta ahí que va a estar colgado de algún escritorio, nada más. Doctora, de todos modos, ¿es preocupante o no lo que está pasando? Porque obviamente que de repente los ciudadanos no todos tenemos incluso las mismas condiciones. Lo que ustedes de alguna forma eligieron es abrazar esta causa, ¿verdad? Por un país mejor. La verdad que todos tendríamos que estar comprometidos con lo mismo. Pero ¿se imagina usted una situación similar para una persona, para una familia de escasos recursos? De muy poco acceso a servicios o a cualquier otra posibilidad, incluso con familiares hoy por hoy hospitalizados que tengan que lamentablemente enfrentar acciones contra lo que puede ser la aplicación de esta nueva normativa. Y nos están sitiando con leyes, repito, la falencia que ellos tienen como administradores de este país es un fracaso. Y entonces, imagínense que, bueno, arranca este deseo de este proyecto de ley a raíz de que ellos se dan cuenta de que en la administración de las vacunas ellos fallaron y rapidito sacan un proyecto de ley donde va a criminalizar la conducta. La criminalización de la conducta es la última ratio, no podemos llevar todo al campo del derecho penal, de la privación de la libertad o la pena multa o lo que fuere. No se puede llevar a ese campo todo, aquello que depende incluso de la administración del Ejecutivo. Así es que, por lo que por lo menos yo escuché, ¿verdad? Hoy ellos van a poder no sé, ordenarle al poder judicial, a un juez de turno para sacar un allanamiento, entrar en las casas, etcétera. Y yo creo que va a ser una ley que va a estar ahí, no van a poder aplicar, ni siquiera pueden, ni siquiera tienen la capacidad el Ministerio Público y mucho menos el Poder Judicial de hacer cumplir la Constitución y las leyes. Así es que es algo más mediático que intenta el Poder Ejecutivo distraer un poco a la ciudadanía y mostrarse de que sí se preocupa o le preocupa lo que está pasando. Así Pero es que sí, pero nada, sí, pero si pensamos, por ejemplo, en los más de 3.000 imputados durante la cuarentena, por ejemplo, yo creo que la situación es hasta más grave, doctora.
No, y por eso digo, imagínense que antes de este proyecto de ley ni siquiera había una norma, digamos, una conducta punible en ese sentido, y más de 3.000 personas fuimos imputados. Más de 840 millones recoge en concepto de donación, entre comillas, la Corte Suprema de Justicia, y ahora el Poder Ejecutivo desnuda de que nunca hubo realmente una norma que contemple esa conducta que ellos dicen que es punible, la violación de la cuarentena, y aplicar a rajatabla y a mansalva a la gente. Hoy yo creo que está más que claro, ¿verdad?, que salir a manifestarse no es un hecho punible, y menos todavía salir a protestar en forma pacífica. Yo salí a protestar en forma pacífica y fui imputada, acusada por el Ministerio Público, y el 18 de junio tengo que enfrentar mi juicio oral y público. Yo te juro que no doy la hora de que llegue ese día para mirar la cara al tribunal de sentencia y para escuchar al Ministerio Público cómo va a sostener eso en un juicio oral y público, y diciendo, bueno, por salir a protestar te estamos imputando. Y hoy va a ser lo mismo con este proyecto de ley, que es lo que pretende, es acogotarnos, asfixiarnos a los ciudadanos comunes, que hoy ya no sabemos ni qué vamos a hacer. Y ellos son incapaces, porque cuando ellos sacan un decreto son ellos mismos los que violan. Repito, cuando Mario Aldo Benítez decía de que en un auto solamente podían estar 2 personas, él estuvo entre 4 y sacó selfie y levantó en las redes sociales. Cuando decían de que no se puede estar más de 50 personas en un lugar cerrado, estuvieron entre 200 y 300 personas, y fueron ellos los que alzaban las redes sociales, y no pasó nada con ellos, pero sí pasó con otro grupo más vulnerable, que hoy estamos en una encrucijada terrible de una crisis sanitaria, de una crisis económica, y hoy encima con un proyecto de ley que todavía nos pretende acorralar más o amordazar más. Así que no me sorprende este gobierno, no me sorprende del Congreso, pueden sacar así tal cual como propuso el Poder Ejecutivo, y hay que estar al tanto, ¿verdad? En un momento nadie está también obligado a hacer lo que la ley, o sea, la Constitución no prohíbe, así que, no sé, o sea, a lo mejor ellos quieren una desobediencia civil como lo que está pasando hoy en Colombia, y que ya ni siquiera puede el gobierno atajar. Así que espero que ellos entiendan que no solamente acá en Paraguay, sino que en el mundo entero el ciudadano común, el ciudadano que contribuye con el pago de impuestos y sostiene el Estado, está cansado, y más con la pandemia estamos muy mal, y ojalá que esto no desborde. Vamos a ver cómo acontece, vamos a ver qué tratamiento le dan en el Congreso, y después, bueno, vamos a opinar mejor, ¿verdad? Claro, Pero de qué hecho, ironía, doctora, el gobierno que administra el Estado y que le falló grandemente a la gente, en lugar de proteger a la ciudadanía, la dejó en total estado de abandono, sin la infraestructura, sin las herramientas para combatir eficazmente al coronavirus. Ahora amenaza a esa ciudadanía con castigarla de nuevo. Por eso digo, más palo para la ciudadanía, para la clase más desprotegida, para la clase más golpeada del país. Entonces, yo justamente estaba diciendo en un video, ¿verdad?, que hice en el Poder Judicial, y que les invito, por favor, miren. sí, Vamos a estábamos mirar. viendo el vivo, sí, yo vi esta mañana. Es el trabajo que estamos haciendo, porque les digo que duele, la corrupción duele, como duele la muerte de cada ciudadano que hoy no encuentra terapia intensiva, una cama en terapia intensiva. Y decía yo en esa reflexión final que dije, ¿acaso yo no estoy viendo que un político, excepto un diputado que haya muerto, por ejemplo, y después nunca he visto la cara de ellos pidiendo desesperadamente una cama en UTI o medicinas o medicamentos, ¿verdad? Pareciera como que para ellos están las medicinas, están las camas. Y hoy me llamaba justamente una colega de Caguazú y me está diciendo que le están haciendo llegar denuncias en donde Beto Velar, por ejemplo, el senador Beto Velar,
o los parientes de Beto Ovelar o los recomendados de él tienen prioridad para utilizar las camas en Coronel Oviedo, por ejemplo. Entonces eso molesta, eso duele, es indignante. Y lo que hacen ellos es provocarnos, escupirnos, vomitarnos en la cara para ver si es que nosotros no vamos a reaccionar. Pero cuando reaccionemos, esto ya no va a parar como ellos pretenden. Así está pasando en Colombia hoy día. Apenas quisieron hacer una reforma tributaria en plena pandemia y hace más de 8 días que la gente está en la calle, ya falleció mucha gente, hay heridos, etcétera. El gobierno ya sacó personas y el pueblo sigue diciendo queremos más. Entonces, a lo mejor ellos eso es lo que están buscando acá en Paraguay. Porque llega un momento en que uno piensa, bueno, y puedo morir en la calle, me puede, no sé, un balino, lo que sea, una bala, o no sé, pero igual me voy a morir si es que estoy acá encerrada y todos los días tosigada por el gobierno con un proyecto de ley que pretende acorralarnos más, con la falta de trabajo que hay, cerrando locales, los subsidios, no llega al pueblo, a la clase media, a vos, a mí, a ellos, a esa gente que aportan con su impuesto todos los meses, ¿verdad? No nos llega a nosotros ninguna ayuda del gobierno. Cuando se redujo el pago de la ANDE, le llegó a la gente que a la gente ¿verdad? A la gente humilde, a la gente más vulnerable, y los empresarios tuvieron sus subsidios, le dieron a los empresarios de transporte recibieron cupos a lo mejor de combustibles, etcétera. Ahora, o sea, la clase empresarial tiene ayuda, pero esa clase media que nosotros no tenemos excusa porque tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar nuestros impuestos. Tal vez alargaron más los plazos, pero de que se pagó el mismo monto, se pagó. Eso tampoco se pudo eludir, ¿verdad? O sea, sí, totalmente. Ese tipo de cosas, y después tenés también títulos como este en donde se confirma el retraso de la llegada de vacunas de la India, por ejemplo, por malas negociaciones o por cuestiones que fracasaron en todo esto, otros que se van a inmunizarse presumiblemente en el exterior, y realmente duele eso, doctora, realmente. Y sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque imagínense que 2 millones de vacunas negociaron con la India y la crisis que hay en India, que ni siquiera promete una solución a corto plazo, yo no sé cómo va a terminar esta historia, ¿verdad? Y vamos a seguir dependiendo de alguna donación seguramente. Y hasta ahora llegaron donaciones nada más. Claro. De eso justamente refería hoy en su vivo, doctora, esta necesidad de que estemos todos muy atentos a los procesos, a todas estas investigaciones que guardan relación con funcionarios que en función pública lamentablemente lo primero que hacen es enriquecerse y odian toda la necesidad de la gente. Es lo que de alguna forma quería detallar usted, y se refería a casos puntuales, ¿verdad? Sí, ni siquiera nada puntual. centralizado, sino acciones en Concepción, tengo entendido, y en otros lugares en donde obviamente los procesos prácticamente están en stand-by. Es increíble la forma en la que se maneja la justicia. Por eso que es importante que la gente entienda que ningún juez, que ningún fiscal, que ningún ministro está por encima del ciudadano. Eso tenemos que meternos en la cabeza y exigirle a estas personas de que tiene que rendir cuenta a la ciudadanía, y más todavía en un hecho punible de corrupción pública. Un hecho punible de corrupción pública es de interés nacional, y ya ni siquiera es solamente nacional, es mundial, porque la gran corrupción que hoy se ocupan los organismos internacionales porque les preocupa, porque la gran corrupción significa narcotráfico, lavado de dinero, la trata de personas, y un montón de hechos punibles que trascienden las fronteras, pero se da precisamente porque ya hay un descontrol en la corrupción interna de las autoridades que cometen, ¿verdad? Estas personas que hoy tienen poder y saquean al Estado paraguayo. Entonces la corrupción nos interesa a todos, y nosotros lo que tenemos que lograr es que el Poder Judicial entienda que un ciudadano, aunque sea para ellos, para mí es lo más grande, una ama de casa, por ejemplo, que se vaya y que haya perdido su mañana detrás de un expediente de corrupción, para que le digan,
¿Por qué sigue en esa secretaría y no, por ejemplo, en la Cámara de Apelación, como es el caso de Tati Urbieta, en donde ese expediente ya se definió, va a venir acá en Asunción, va a estar en los juzgados especializados de delitos económicos de anticorrupción, porque la ley así lo impone, pero sin embargo ellos encuentran todavía algunos argumentos para dilatar eso, y esas dilaciones están acompañadas del acompañamiento, valga la redundancia, de los propios jueces y fiscales de la zona que propician esas dilaciones. Entonces hoy, después de recibir los audios de esta señora Daisy, que ya le quemaron la casa, imagínense, en represalia por esa, digamos, predisposición de ella decir, bueno, ¿sabes qué? Concepción no puede seguir viviendo de esta forma y voy a arriesgar todo. Y bueno, arriesgó, se enfrentó con los corruptos de la zona, le quemaron la casa, no solamente le quemaron la casa, yo no sé si ustedes llegaron a ver ese video en donde Tati Urbieta le pega por la cara a una mujer porque le estaba filmando. Esa es la señora que hoy me llama y me deja un mensaje de voz desesperada diciéndome: acá nadie me escucha, acá nadie me dice nada. Ellos dicen que yo no soy parte en el proceso, que yo no tengo la obligación de explicarme. Entonces tuve que hacer ese video. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Preparando notas argumentadas, artículo por artículo de la Constitución, de la ley, de las convenciones, del Código de Buen Gobierno, etcétera. Todas aquellas normas que, como te dije, son letras muertas. Yo le pelo por lo menos en esa nota al Poder Judicial para decirle: ¿saben qué? Acá estamos plasmando en un papel y le estamos pidiendo que ustedes tienen que enviar ese expediente porque se tiene que resolver, etcétera. Y lo mismo hacemos con Villa Ayes, donde también hay una ciudadanía atenta y dispuesta a luchar. Lo mismo hacemos en Ciudad del Este, donde encontramos en Pilar, pero en distintos puntos del país. Increíble que hay mujeres y hombres que están dispuestos a luchar por este país, y a mí eso me satisface. Por eso hago lo que puedo acá desde Asunción con esas notas y haciendo estos videos, por lo menos para que se enteren de que ya perdimos el miedo y por sobre todas las cosas conocemos nuestros derechos y estamos dispuestos a exigir, ¿verdad? Bueno, doctora, y nosotros vamos a estar también muy atentos a todo lo que acontece en este sentido, incluso en el caso que usted de alguna forma nos está refrescando la memoria, ¿verdad? Es importante no perder, como le decía, punto por punto. No quisiera, Marta, discúlpame, sí, porque por último quiero tocar nomás que hoy se tocó 3 expedientes, ¿verdad? Con 3 notas. Sí. Una es del intendente Tati Urbieta de Concepción, el otro es el ex diputado y gobernador de presidente Ayes, Oscar Venancio Núñez, y el otro expediente era de Carlos Heiseler, que fue presidente de la ANDE y que ocasionó un daño patrimonial de 9.000 millones de guaraníes, y que su expediente está en la sala constitucional ahí con sus amigotes guardando para que no pueda progresar, y por esa razón presentó una nota a la juez penal de garantías Alicia Pedroso para que ella, como digamos, como magistrada de ese caso, por lo menos pida el expediente, que se devuelva el expediente que está en la sala constitucional para que ella pueda realizar una audiencia de reposición que es previo a la audiencia preliminar que ya se había fijado para poder por lo menos llevar a juicio oral y público a estas personas que tanto perjuicio hicieron. Estamos hablando de un hecho punible que ocurrió allá por el año 2011, 12 y 13. La imputación es del año 2017, si bien es cierto, pero los hechos acontecieron en ese año. Así que es gravísimo, puede quedar impune, y hoy por lo menos dejamos plasmado eso para que la Corte se dé cuenta que ya no somos aquellas personas que solamente leemos la noticia y dejamos pasar. No, señores, hoy estamos haciendo seguimientos, verdaderos seguimientos a esos expedientes, y eso nos va a permitir a castigar la corrupción, para desalentar la corrupción con condenas ejemplares. Doctora, le agradecemos mucho el tiempo una vez más, y bueno, vamos a seguir muy atentos a eso, a lo que ustedes hacen y al observatorio, incluso para que este tipo de situaciones no se pasen por alto realmente. Muchas gracias a usted y un placer, y a las órdenes siempre. Gracias, doctor. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en BDS. ¿A quién le importa un caso del año 2014? Ya